Hace unas semanas develaron un nacimiento guatemalteco en la Sala Pablo VI, que es un edificio que está a la par de la Basílica de San Pedro, la sede del Vaticano. Y la noticia me pareció bien... X. Fue como... ok, ¿qué? ¿Chilero? Nunca le puse coco a los nacimientos porque cuando era pequeño lo que yo veía era una maqueta para poner a pelear a mis juguetes. Nos poníamos como en ese capítulo de Mr. Bean, y todo bien hasta que se rompía algo y volábamos a la baby. Pero en este edificio de la antigua Guatemala vi algo que jamás en mi vida había visto, que me partió la cabeza y me dejó con la espinita para leer sobre nacimientos guatemaltecos. Y está de a huevo. Hablemos de eso. Mi nombre es Alexander, guía general de turistas autorizado. Empiezo agradeciendo a José Rodrigo Ceballos, José Terraza, Roy Sandoval, Estuardo Pérez y a Rosemary Gómez por sus donaciones. De verdad se los agradezco un montón. Estoy más interesado en hablar sobre el arte guatemalteco, entonces obviaré algunas cosas bíblicas. Pienso que la historia de Jesus es como cuando sacan otra película de Batman, ya todos sabemos su origen. Pero siempre toca un breve y general contexto histórico. Las manifestaciones artísticas más antiguas de esta historia del nacimiento datan del cuarto siglo de nuestra era y se encuentran en tumbas o sarcófagos. La creación del nacimiento como lo conocemos se dio unos 900 años después. Se acredita a San Francisco de Asís como la persona que inició la costumbre de representar el nacimiento de Jesús con figuritas. Esto se dio en el año 1223 en Italia. Esta costumbre debió extenderse primeramente por Italia y después a otros países de Europa como España, que la trajo voluntariamente a América. Hay que resaltar que la misma costumbre tiende a adoptar características de la región o país en donde se desarrolla. No se tiene certeza sobre quién introdujo ni cuándo se empezó con esta costumbre durante la Guatemala colonial, pero registros del siglo XVI confirman que ya se realizaban en ese periodo. Se menciona que el escultor Mateo de Zúñiga, que talló la imagen de Jesús de la Merced, tallaba imágenes del nacimiento. Qué curioso. También se dice que fue el hermano Pedro el que empezó con los nacimientos en Guatemala, pero otros historiadores mencionan que, si mucho, él fue un difusor de esta costumbre en el país, no su introductor. Y hablando de Don Peter, la capital guatemalteca era la actual Antigua Guatemala, y fue en este lugar durante el siglo XVII cuando el hermano Pedro funda la orden religiosa de los betlemitas, cuya iglesia tiene un nacimiento en su fachada. En una capacitación nos mencionaron que la escultura no es colonial, tal vez de finales del siglo XIX o principios del XX. Eso está interesante, quiero más info. Y lo que hablábamos anteriormente, algunas características que adquieren las costumbres españolas en lo que ahora es Guatemala son de influencia prehispánica. Por ejemplo, el fiambre en España es un platillo de rodajas de carne fría, mientras que en Guatemala es carne con un montón de verduras, es muy colorido. Las procesiones españolas son distintas a las de Guatemala, aquí le ponen muchas cosas verdes, flores, frutos, bastante incienso, etc. Los nacimientos de Guatemala siguen esta misma línea. Cosas que lo caracterizan son el uso de musgo, cordones de manzanilla, frutas, hojas de pacaya, acerrín de colores, uso de papel de china o celofán, etc. Qué interesante, todo es bien colorido y todo se lo pregunté a mi jefa. Ella sabe cosas. Desde que a mí no me sale decorar, lo detesto. Pero me parece muy chilero ahorita que me puse a leer sobre esto, de verdad. ¡Wow! En cada región de Guatemala encontrás distintos nacimientos. Hay con figuras hechas de paste, tecomates decorados, figuras de cerámica con distintos niveles de detalle y tamaño, o estos de madera que desconocía que eran de Guatemala. Según me contaron, este es de San Juan Comalapa, y me resulta tan chilero. También están otros que se abren como si fueran un biombo. No sé qué iglesia será esta, ni sé si es de San Juan Comalapa, pero está muy chilero. Estas colecciones son parte de la exposición de nacimientos que está en la antigua Guatemala, en el que fue el Seminario Tridentino. También tiene una exposición de nacimientos internacionales en donde vemos las características que el nacimiento adoptó en cada región. En el nacimiento de Sudáfrica vemos que la tez de las figuras es oscura. En Brasil, esta historia se representa con figuras de indígenas. El de Portugal es un pájaro con un nacimiento en miniatura adentro de su pecho, y hay nacimientos de países vecinos como el de México o El Salvador. Y fue en este lugar donde se me partió la cabeza y empecé a ver los nacimientos como expresiones artísticas gracias a estos dioramas. En cada uno se cuenta la historia del nacimiento de Jesús. Toda la aventura que se echaron los papás desde que María se enteró que estaba embarazada hasta que llegaron a Belén y su posterior nacimiento. Lo que me dejó impresionado es el tamaño que cada uno tiene y el uso de la perspectiva. No son simples maquetas, cada diorama está hecho para que tengan profundidad y que no se vea plano. Yo tuve permiso para grabar estos videos, pero les digo, no le hace justicia. En persona es como ver una obra de teatro que se congela. Pareciera que las figuras se quedan quietas cuando las estás visitando. Voy a hacer una película sobre eso y le voy a poner Noche en el Museo con Ben Stiller. Esto es muy impresionante y es algo que jamás había visto en Guatemala, y resulta que en otros países hay museos dedicados a este tipo de arte. Algunas personas que trabajaron en estos dioramas también trabajaron en el nacimiento que se fue en el Vaticano, y una de esas personas es
José Miguel Asturias. Bueno, yo soy José Miguel Asturias, soy arquitecto y de ahí soy un apasionado por los nacimientos, ¿verdad? De toda la vida. Mi abuela hacía nacimientos en su casa, mi papá hacía nacimientos en la casa nuestra, mi mamá también. Y pues yo heredé esa tradición y ese amor por el pesebre, por los nacimientos. Según uno fue aprendiendo más, pues fui utilizando otras técnicas, aprendiendo otra cosa. Yo fui a España, había visto este Museo de Belénes que estaba cerca de Sevilla y tuve la oportunidad de pasar. Y en el museo vendían un libro, ¿verdad? Que se llamaba Cómo hacer un diorama. Empecé a utilizar el libro y de llevarlo a cabo, digamos, una especie de cajas, ¿verdad? Que me sirvieran para que yo al final de la época de Navidad cerraba las cajas y al año siguiente solo las volví a abrir y ya estaba el nacimiento, ¿verdad? Según yo. Resulta que llegaron 1,000 personas a la casa de mis papás a ver el nacimiento. Entonces dijimos, no, esto se tiene que hacer más grande. La exposición no solo tiene los dioramas, sino que también tiene un audio que acompaña la exhibición y deja un mensaje. El Vaticano tiene 2 nacimientos importantes. Primero es el de la plaza central del Vaticano, que es el de la Plaza San Pedro, el más grande. Y está el de la Aula Paulo VI, una sala de conferencias donde se trasladan las audiencias de los miércoles hacia el interior por el tema del invierno. Caben, creo que hasta 12,000 personas. Y entonces ese es el considerado como el nacimiento del Papa, como que fuera el de su sala. Y el de la plaza es considerado como el nacimiento del pueblo, que está en el jardín, digamos, ¿verdad? Está ahí donde todo el mundo lo mira. Y la invitación se hace a través del gobernatorato del Vaticano. Se invita a la embajada de Guatemala en el Vaticano para que el gobierno de Guatemala acepte la participación. Tengo entendido que hubo 22 propuestas este año y eligieron a Guatemala. Se elige con base a la tradición, con base al conocimiento de los nacimientos en términos generales. Aproximadamente es como la 18 vez que se hace ya este tema del nacimiento por cada país. De Latinoamérica solo ha participado México y Perú. La invitación se hace una vez cada 140 años y este año nos la hicieron a nosotros como Guatemala. El gobierno de Guatemala aceptó y le dio el proyecto a Eventos Católicos para que ellos lo desarrollaran. Entonces Eventos Católicos me invita a mí a participar y entonces formamos un equipo y en el equipo ya desarrollamos el concepto del nacimiento, se hizo una maqueta, se mandó un video explicando los detalles, una descripción escrita y el 30 de junio presentamos la propuesta. Aproximadamente 2-3 semanas después nos confirmaron el que sí se tenía que hacer. Los nacimientos guatemaltecos son reconocidos por utilizar muchos materiales naturales, ¿verdad? Nosotros usamos muchos materiales de nosotros, ¿verdad? El musgo, el paste, las hojas de pacaya, la manzanilla, usamos, los plumeros, digamos, para hacer los ranchos, flores, usamos olores, fruta, todo, ¿verdad? Y decíamos allá, pero no se puede llevar nada natural, estamos metiéndonos al corazón del Vaticano, a un aula donde no se puede meter plagas, donde no podemos meter animales, donde no podemos meter nada que pueda dañar la historia de la sala Paulo VI, pues imagínate llevar polía al Vaticano, ¿verdad? O sea, es algo delicado. Entonces tuvimos que pensar en hacer algo que pareciera natural sin ser natural. Nos basamos en una frase que dice: cuando el niño Dios nació, el cielo se vació. Entonces habían 3 ángeles postrados frente al niño Dios, ¿verdad? Y San José y la Santísima Virgen hincados ante el niño Dios, tratando de usar la iconografía de lo que conocemos en los nacimientos guatemaltecos. Entonces nos fuimos a la parte artística más relevante de la historia de Guatemala y fue el momento del barroco, ¿verdad? Se trabajaron imágenes originales para San Juan y la Santísima Virgen, y el niño Dios es la réplica del niño Dios de la familia Asturias, que es de la familia de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Del que se cree que se inspiró él para hacer varios poemas acerca del niño Dios. Y la original es así como del siglo XVII también y todo, ¿no? Así es. Mira, habían varios elementos guatemaltecos que queríamos llevar y uno de ellos fue las flores. Entonces se trabajaron 2 plantas, ¿verdad? Uno fue el nazareno, que era color morado. Todo el concepto era, la escena diera como mucha frialdad, porque al final Jesús nació en la noche, en un espacio muy frío, entonces por eso tiene un cielo azul de fondo, por eso tiene verde todo el musgo, y las flores pues se trabajaron en morado. El color morado representa la
la preparación, y en este caso el Adviento, cuando uno va a misa, digamos estos días, el sacerdote usa túnicas moradas, que es la que nos prepara para la venida del Señor, que es el 25, y en medio de la Sagrada Familia, en medio de San José, la Santísima Virgen y el Niño, se puso pues una monja blanca representando a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Que al final es nuestra flor nacional y estaba ahí presente, ¿verdad? En medio de los tres, y fue un detalle muy, muy bonito. O sea, creo que sí tiene mucho detalle, yo creo que eso le gustó bastante, porque es un arte, realmente está muy lindo, pero al final, mira, es una gran visión de parte de Eventos Católicos, del hermano Orlando Coronado y de Joshua Coronado, con todo el equipo, como Alex, Alejandro, Fernando, Byron, que fueron con los que desarrollamos todo esto, y pues ha sido una experiencia espectacular. Aunque sé que solo es un video de YouTube, quiero felicitar a todas las personas que estuvieron involucradas en ambos proyectos, tanto en el nacimiento de Antigua Guatemala como en el nacimiento del Vaticano. A los grupos de artesanos, artistas y a las personas que siempre están trabajando tras bastidores. De verdad, su trabajo es admirable. En Guatemala hay diferentes representaciones artísticas de esta historia, ya sea en pintura, escultura o teatro. Pero creo que el nacimiento es lo que más identifica a los guatemaltecos. Y si ustedes no los identifican, traten de verlo como algo artístico o cultural del país, que lo hace destacar. Muchas gracias a José Miguel Asturias por hacer el tiempo para hacer esta pequeña entrevista, y de verdad, felicidades por tu trabajo y a todo tu equipo. Y a la exposición El Nacimiento GT por toda la disposición y colaboración. De verdad, síganlos en Instagram y estén pendientes de sus horarios y actividades. Dentro de poco van a estar develando una réplica del nacimiento que se develó en el Vaticano. Tendré que ir otra vez. Yo fui de día y estuvo bien chilero, pero creo que de noche ha de ser otro espectáculo, entonces vayan, es gratuito. Pueden apoyar este canal compartiendo este video o donando a través de mi cuenta de PayPal o de Banco Industrial. El link y la información está en la descripción de este video. Gracias a internet he logrado aprender muchas cosas de Guatemala, pero no solo enfocadas en la capital o en la antigua capital, sino en diferentes regiones. Entonces eso está muy chilero y por eso me interesa leer de dónde son y cómo hacen su nacimiento, ya sea en su casa, municipio, aldea, pueblo. Si pueden comentarlo y poner alguna foto sería muy de a huevo. También, ¿qué películas recomiendan en estas fechas? Pero así de esas que te hagan reflexionar, cuestionarte y lagrimear. Los leo. Espero que estén vientos. Creo que este es el penúltimo video del año. Y si no están vientos, espero que todo mejore.